Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast para aprender español. Yo soy Laura. Y yo soy Carlos. Estamos muy contentos de estar aquí con vosotros para ayudaros a mejorar vuestro español con conversaciones reales y útiles. ¿Qué tal la semana, Laura? Hola Carlos, pues una semana con mucho trabajo, la verdad, pero ya pensando en el fin de semana para descansar un poco. ¿Y tú? Igual, mucho trabajo, pero con ganas de que llegue el sábado. Siempre es bueno tener algo de tiempo libre para desconectar. Exacto. Y por eso nuestro objetivo aquí es que aprendáis español de una forma que podáis usar en vuestro tiempo libre, de una forma natural y divertida. Recordad que podéis activar los subtítulos en vuestro propio idioma si os resulta difícil seguirlo todo en español, pero os animamos a intentar escuchar primero sin ellos. Muy bien. Pues hablando del fin de semana, ¿de qué vamos a hablar hoy, Laura? Hoy tenemos un tema muy práctico y muy social. Vamos a simular una conversación sobre cómo organizar una pequeña reunión o una fiesta en casa con amigos. Es algo muy común en la cultura hispana y os será muy útil saber cómo hacerlo en español. Me parece una idea genial. Organizar algo con amigos siempre es divertido, y la conversación para planificarlo tiene mucho vocabulario y expresiones interesantes. ¿Estás lista para empezar a planear nuestra fiesta imaginaria? Estoy más que lista. Empezamos. Imagina, Carlos, que es jueves por la tarde. Estamos en casa, cansados de la semana, y queremos hacer algo especial para el fin de semana. Oye, Carlos, estoy pensando, ¿qué haces este sábado por la noche? El sábado por la noche. Déjame pensar. Creo que no tengo ningún plan concreto. Estaba pensando en ver una película en casa o algo así de tranquilo. ¿Por qué lo preguntas? ¿Tienes alguna idea? Sí, estaba pensando, ¿qué te parece si invitamos a algunos amigos a casa? Podemos hacer algo tranquilo, charlar, escuchar un poco de música, comer algo rico. ¿Te apetece? ¡Ostras! ¡Qué buena idea, Laura! Me apetece muchísimo. Hace bastante tiempo que no hacemos algo así en casa. Normalmente siempre quedamos fuera. Me encanta la idea de hacer algo más íntimo. A mí también. A veces es más cómodo estar en casa. Entonces, ¿a quién tienes en mente invitar? No quiero que seamos demasiados. Estoy de acuerdo. Un grupo pequeño es mejor para poder hablar con todos. ¿Qué te parecen Ana y Pablo? Hace tiempo que no los vemos. Perfecto, pensaba exactamente en ellos. Ana es muy divertida y siempre cuenta historias interesantes. Y a Pablo le encanta la música que solemos poner. Y quizá también invitamos a Sofía y David. Claro, Sofía es la amiga de Ana, ¿verdad? La que conocimos el mes pasado. Esa misma, es muy simpática. Y David es su novio. Creo que se llevarían bien con todos. Así seríamos 6 en total, un número perfecto. 6 está genial. Ni muchos ni pocos. Oye, ¿y Marcos? ¿No le decimos nada a Marcos? Hablé con él ayer y me dijo que este fin de semana se iba fuera. Creo que se iba a la playa con su familia, así que no puede venir. Ah, qué pena. Bueno, para la próxima. Entonces, el grupo de 6 es perfecto. Confirmamos que hacemos una reunión el sábado. Confirmado. Antes de seguir, Carlos, has usado una expresión muy común, irse fuera. Quizá podemos explicarla. Buena idea. Irse fuera es una forma coloquial de decir que alguien se va de la ciudad por un corto periodo de tiempo, normalmente para el fin de semana o unas vacaciones cortas. No significa necesariamente ir a otro país, sino simplemente salir de tu lugar de residencia habitual. Por ejemplo, este fin de semana me voy fuera. Significa que no estaré en la ciudad.
Muy bien explicado. Es muy útil. Bueno, volvamos a nuestro plan. Ya tenemos a los invitados. Ahora viene la parte importante, la organización. ¿Qué hacemos para comer? Uf, la comida es lo más importante de una fiesta. Podríamos pedir pizza. Es una opción muy fácil y a todo el mundo le gusta. Podríamos, sí. Es fácil, pero no sé. Me apetece algo un poco más casero, más personal. ¿Por qué no preparamos algo nosotros? Algo para picar. Para picar, me gusta mucho más esa idea. Es más informal y más social que una cena sentados. Para los que estáis aprendiendo, vamos a explicar qué significa picar en este contexto. Sí, es una palabra clave. A ver, en español el verbo picar tiene varios significados. Puede significar que algo es picante, como un chile, pero en este contexto, picar o hacer un picoteo es una expresión muy común en España y en muchos países de habla hispana. Exacto. Significa comer pequeñas porciones de comida variada, normalmente de manera informal. No hay un primer plato, un segundo plato y un postre como en una cena formal. Ponemos muchas cosas diferentes en la mesa, como tapas, y cada persona va comiendo, o como decimos, picando un poco de aquí y un poco de allá mientras habla con los demás. Es mi forma favorita de comer con amigos. Así puedes probar de todo un poco y moverte por la sala para hablar con diferentes personas. Entonces, si hacemos un picoteo, ¿qué podemos preparar que sea fácil y rico? Pues para un picoteo fácil, podemos comprar algunas cosas básicas que siempre funcionan. Unas patatas fritas de bolsa, unas aceitunas, un poco de queso y algo de embutido como jamón o chorizo. Sí, eso es lo clásico y nunca falla. Cuando hablas de queso, ¿qué tipo de queso compramos? Hay muchos. Podríamos comprar un trozo de queso manchego. Es un queso español muy famoso y está delicioso. A la gente le suele gustar mucho. ¿Lo explicamos un poco? Claro, el queso manchego es un queso hecho con leche de oveja de la raza manchega. Proviene de la región de La Mancha, la tierra de Don Quijote. Tiene un sabor característico, un poco fuerte, pero no demasiado. Es perfecto para cortar en triángulos y poner en un plato. Y el jamón, por supuesto, compramos jamón serrano. No puede faltar en una reunión española. Totalmente de acuerdo. El jamón serrano es un tipo de jamón curado, secado al aire en la montaña, de ahí su nombre, serrano. Es un pilar de la gastronomía española. Unas lonchas finas de jamón serrano con un poco de pan son una delicia. Vale, ya tenemos los básicos. Patatas, aceitunas, queso manchero, jamón serrano. Ah, y podríamos hacer una tortilla de patatas. A todo el mundo le gusta la tortilla de patatas. Es verdad, qué buena idea. Una buena tortilla de patatas es la reina de cualquier picoteo. Carlos, quizá no todos nuestros oyentes saben exactamente qué es una tortilla de patatas. Aunque es muy famosa, es bueno explicarla bien. ¿Lo explicas tú? Por supuesto. Atención porque este es un plato fundamental de la cocina española. La tortilla de patatas, también llamada tortilla española, es un plato muy simple en ingredientes, pero increíblemente delicioso. Lleva huevos, patatas y, muy importante, cebolla. Ja, 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 cuidado. Acabas de entrar en el gran debate nacional de España. La tortilla con cebolla o sin cebolla. Es una discusión muy seria, casi como ser de un equipo de fútbol o otro. La gente tiene opiniones muy fuertes. Jaja, es verdad. Bueno, yo soy del equipo con cebollista. Para mí, una tortilla sin cebolla no está completa. La cebolla le da un toque dulce y jugoso que es esencial. Nosotros la hacemos con cebolla, ¿verdad? Siempre. Yo también soy del equipo con cebolla. Vale, expliquemos los ingredientes y la preparación de forma sencilla.
Para una tortilla grande para 6 personas, necesitamos más o menos 1 kilo de patatas, unas 5 o 6 patatas medianas. Correcto. También necesitamos una cebolla grande o 2 pequeñas y unos 8 huevos. Y por supuesto, aceite de oliva para freír las patatas y un poco de sal. La preparación es simple, pero requiere paciencia. Primero, pelas y cortas las patatas en láminas finas. Haces lo mismo con la cebolla. Después, fríes las patatas y la cebolla lentamente en una sartén con bastante aceite, hasta que estén blandas, no crujientes. Ese es el secreto, que se cocinen lentamente, que se poten. Mientras tanto, en un bol grande, bates los huevos con un poco de sal. Cuando las patatas y la cebolla están listas, las sacas del aceite, las escurres y las mezclas con el huevo batido. Y el paso final, y más emocionante, cocinas esa mezcla en una sartén. Cuando un lado está dorado, tienes que darle la vuelta con un plato grande. Este es el momento de más tensión. Y cocinas el otro lado. Y ya está. Explicación perfecta. Es un plato delicioso. Vale, me parece una idea estupenda. Si quieres, yo me puedo encargar de hacer la tortilla de patatas. Se me da bastante bien, modestia aparte. Ah, sí, genial. Entonces, problema solucionado. Si tú haces la tortilla, yo puedo ir a comprar las otras cosas. Las patatas fritas, las aceitunas, el queso manchego y el embutido, como el jamón serrano y quizá un poco de chorizo. Perfecto. Oye, acabamos de usar una expresión muy útil, encargarse de algo. Yo he dicho, yo me puedo encargar de hacer la tortilla, y tú has dicho que te encargas de comprar lo demás. Cierto. Encargarse de algo significa asumir la responsabilidad de hacer una tarea. Es como decir I'll take care on it en inglés. Por ejemplo, yo me encargo de la comida significa que yo soy la persona responsable de preparar o comprar la comida. Es una frase muy práctica para organizar cualquier cosa en grupo. Muy bien explicado. Entonces, recapitulando, yo hago la tortilla de patatas, tú compras las patatas fritas, las aceitunas, el queso y el embutido. ¿Qué más necesitamos para nuestro picoteo? ¿Algo más? Podríamos añadir algo de pan con tomate. Es muy catalán, pero se come en toda España. Es muy fácil de hacer, es fresco y está riquísimo. Vale, me encanta el pan con tomate. Expliquemos cómo se hace para nuestros oyentes. Es la receta más fácil del mundo. Exacto. Solo necesitas buen pan, si es posible un pan de pueblo con una buena corteza. Tostamos un poco las rebanadas de pan. Luego cortamos un tomate maduro por la mitad. Es importante que el tomate esté muy maduro, rojo y blando. Y después simplemente restregamos el tomate contra el pan. La pulpa del tomate se queda en el pan. Finalmente añadimos un chorrito de buen aceite de oliva virgen extra y una pizca de sal. Y ya está. No puede ser más sencillo ni más delicioso. Podemos preparar el pan con tomate juntos el sábado por la tarde. Es muy rápido. Creo que con todo eso de comida tenemos más que suficiente. No queremos preparar demasiadas cosas y estar estresados. Estoy de acuerdo. El objetivo es disfrutar de la compañía de nuestros amigos, no pasar toda la noche en la cocina. Ahora, antes de pasar a las bebidas, tenemos una pregunta para nuestros oyentes. Sí, a vosotros que nos estáis escuchando, ¿qué comida os gusta preparar o llevar cuando vais a una fiesta en casa de amigos? ¿Cuál es el plato típico de vuestro país para este tipo de reuniones? Dejad vuestra respuesta en los comentarios. Nos encanta aprender sobre otras culturas. Sí, por favor, nos encantaría ver vuestras ideas. Bueno, Carlos, ya tenemos la comida organizada. Pasemos a un tema igualmente importante, las bebidas. Claro, las bebidas. ¿Qué compramos? Supongo que lo típico, refrescos, agua.
Sí, deberíamos tener variedad, unas botellas de agua con gas y sin gas, y refrescos, Coca-Cola, normal y cero, que a Pablo le gusta la cero. Quizás algún refresco de limón o naranja también. Apuntado. También podemos comprar unas cervezas, ¿no? Una reunión de amigos sin cerveza es rara. Claro, cerveza que no falte. Unas cuantas cervezas frías siempre vienen bien. A David le gusta mucho la cerveza. ¿Compramos alguna marca en particular? Podemos comprar Mahou o Estrella Galicia, que son dos de las marcas más populares en España. Así no fallamos. ¿Y vino? Es verdad, a Ana y a Sofía les gusta mucho el vino. Podemos comprar una botella de vino tinto y una de vino blanco. Así hay para todos los gustos. Me parece perfecto. Para ser más específicos y ayudar a nuestros oyentes, podemos comprar un Rioja, que es un vino tinto muy famoso de la región de La Rioja, y de vino blanco, un Verdejo de Rueda. Son dos opciones muy conocidas, buenas y que no son caras. ¡Genial! Eres un experto en vinos. Además, voy a preparar una jarra grande de agua con limón y unas hojas de menta. Es muy refrescante y es una buena opción para quien no quiera beber alcohol o refrescos con azúcar. ¡Qué buena idea! Eres muy detallista, Laura. Nunca se me habría ocurrido. Gracias. Oye, detallista es una palabra interesante. Una persona detallista es alguien que piensa en los pequeños detalles, que es atenta. Por ejemplo, recordar qué bebida le gusta a cada amigo es ser detallista. Muy bien explicado. Pues entonces, si quieres, yo me encargo también de comprar todas las bebidas. Cuando vaya al supermercado a por las cosas de picar, compro también todos los refrescos, las cervezas y las botellas de vino. ¿Seguro? ¿No es mucho trabajo para ti solo? Es una lista larga. ¿Qué va? No te preocupes. Hago una lista completa en el móvil y compro todo a la vez. Es más fácil y rápido. Así tú te puedes concentrar en tu famosa y espectacular tortilla de patatas. Ja, ja, ja. Vale, trato hecho. Te lo agradezco mucho. Trato hecho es otra expresión útil. Significa it's a deal. Es una forma de confirmar un acuerdo. Exacto. Bueno, ya tenemos la comida y la bebida solucionadas. ¿Qué nos faltó? Pues nos falta lo más importante de todo, avisar a los amigos. Claro. ¿Sería una fiesta un poco aburrida y silenciosa solo nosotros dos? Tenemos que llamarles o enviarles un mensaje para invitarles formalmente. Exacto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Creamos un grupo de WhatsApp para la fiesta o les avisamos uno por uno? Como somos poquitos, solo 4 personas, casi es mejor llamar o mandar un mensaje personal a cada uno. Es más cercano y personal que un grupo. ¿Qué te parece si tú avisas a Ana y a Sofía y yo aviso a Pablo y a David? Perfecto. Así repartimos la tarea. Me parece muy bien. ¿Qué les decimos exactamente? Algo como: hola, el sábado hacemos una pequeña fiesta en casa. ¿Te apetece venir? Sí, algo así de simple y directo. Y es muy importante añadir la hora. ¿A qué hora les decimos que vengan? ¿Sobre las 9 de la noche? Las 9 me parece una hora perfecta. Así nos da tiempo a prepararlo todo con calma durante la tarde del sábado. El sábado a las 9 en nuestra casa. Genial. Pues voy a escribirles un mensaje de WhatsApp ahora. A ver, podría escribir algo así. Escucha y dime qué te parece. Hola Ana, ¿qué tal? Oye, Carlos y yo hacemos una reunión informal en casa este sábado. Empezaremos sobre las 9. Habrá algo de picoteo y buena compañía. ¿Te apetece venir? Dime algo. Un beso. Me parece un mensaje perfecto. Es amigable, claro, e incluye toda la información necesaria. ¿Qué, quién, cuándo y dónde? Es un modelo genial para nuestros oyentes. ¿Verdad? Pues voy a enviar el mismo mensaje a Sofía. Tú entonces llamas a los chicos, ¿no? Sí, yo prefiero llamar, es más rápido para mí. Ahora en un rato les llamo. Oye, ¿y si nos preguntan si tienen que traer algo? La gente a veces pregunta, ¿llevamos algo? Buena pregunta. Les decimos que no hace falta que traigan nada, que ya lo tenemos todo organizado,
que solo traigan ganas de pasarlo bien. Me encanta esa respuesta. Solo traed ganas de pasarlo bien. Es una frase muy bonita y muy común en España. Significa que lo más importante no es la comida ni la bebida, sino la actitud, las ganas de disfrutar y compartir un buen momento. Exacto. Bueno, ¿nos falta algo más por planificar? Creo que no. Ah, la música. Es verdad, la música es muy importante para crear un buen ambiente. ¿Qué ponemos? Podemos crear una lista de reproducción en Spotify o YouTube, con música variada que le guste a todo el mundo. Un poco de pop español actual, algo de música latina para animar un poco más tarde y quizá algo de música más tranquila para el principio. Me parece un buen plan. Si quieres, yo me encargo de la música. Se me da bien hacer listas de reproducción. ¿Puedo crear una llamada fiesta en casa sábado? Genial, me fío de tu buen gusto musical. Entonces, si tú te encargas de la música, yo me encargo de ordenar un poco el salón antes de que lleguen. No quiero que vean el desorden de la semana. Trato hecho de nuevo. Bueno, creo que ahora sí lo tenemos todo bajo control. El plan es perfecto. Sí, vamos a resumir el plan completo para que quede todo claro para nosotros y para quienes nos escuchan. La repetición ayuda mucho a aprender. Vamos allá. Resumen del plan fiesta del sábado. Punto número 1. ¿Cuándo y dónde? La fiesta es el sábado a las 9 de la noche en nuestra casa. Correcto. Punto número 2. ¿Quiénes vienen? Los invitados. Los invitados son nuestros amigos Ana, Pablo, Sofía y David. Perfecto. Punto número 3. Y muy importante, la comida. La comida es un picoteo. Yo, Laura, la chef de la casa, hago la tortilla de patatas, con cebolla, por supuesto. ¡Jaja! Muy bien. Y yo, Carlos, el encargado de las compras, voy al supermercado y compro queso manchego, jamón serrano, chorizo, patatas fritas, aceitunas, pan para tostar y tomates bien maduros para el pan con tomate. ¡Fantástico! Punto número 4. Las bebidas. Yo también me encargo de las bebidas. Compraré agua, refrescos variados, cervezas Mahou, una botella de vino tinto Rioja y una de vino blanco Verdejo. Y no te olvides de que yo preparo una jarra de agua con limón y menta. Es mi contribución especial a las bebidas. Apuntado. Punto número 5. El ambiente. Yo ordeno y preparo el salón, y tú te encargas de la música, creando una lista de reproducción genial. Exacto. Y por último, punto número 6. Las invitaciones. Yo envío un mensaje de WhatsApp a Ana y a Sofía, y tú llamas por teléfono a Pablo y a David para invitarles. Organización impecable. Me encanta cuando un plan sale tan bien, incluso antes de empezar. Somos un gran equipo. Sí que lo somos. Ser un gran equipo es una expresión perfecta para terminar la planificación. Significa que trabajamos bien juntos. Ya tengo muchas ganas de que sea sábado. Y yo también. Va a ser una noche muy divertida. Charlar, reír, comer bien, escuchar buena música. No hay mejor plan para un fin de semana. Totalmente de acuerdo. Y para nuestros oyentes, esperamos que esta conversación tan detallada os haya sido muy útil para aprender a organizar un evento con vuestros amigos en español. Habéis aprendido mucho vocabulario sobre comida y bebida y expresiones muy prácticas como ¿qué te parece si?, encargarse de algo, trato hecho o ser detallista. Son frases y palabras que usamos todos los días en situaciones reales. La clave, como siempre, es practicar. La próxima vez que queráis organizar algo, aunque sea pequeño, intentad usar estas expresiones. Y con este plan tan perfecto, llegamos al final de nuestro episodio de hoy.
Ha sido un placer, como siempre, pasar este rato con vosotros y ayudaros un poquito más con vuestro español. Esperamos de verdad que lo hayáis disfrutado y sobre todo que hayáis aprendido mucho. Recordad que la repetición es muy importante en el aprendizaje de un idioma. Podéis volver a escuchar la conversación varias veces para familiarizaros con los sonidos, el vocabulario y las frases. Exacto. No os preocupéis si no entendéis todo a la primera vez. Es completamente normal. Escuchadlo una segunda o tercera vez y veréis cómo cada vez entendéis más cosas. La constancia es la clave. Y si os ha gustado el vídeo y os ha parecido útil para vuestro aprendizaje, por favor, no os olvidéis de darle a me gusta y de suscribiros al canal para no perderos los próximos episodios. Vuestro apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido. Y por supuesto, no os olvidéis de dejarnos un comentario. Nos encantaría que respondierais a la pregunta que hemos hecho antes sobre la comida que preparáis en vuestras reuniones. O simplemente podéis decirnos hola. También nos podéis dar ideas para futuros temas que os gustaría que tratásemos. Leemos absolutamente todos vuestros comentarios y nos ayudan a crear contenido que realmente necesitáis y os interesa. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Adiós, que tengáis una semana fantástica.